Siempre su misericordia. Aleluya. Estamos predicando bajo la unidad de la epístola a los Colosenses. Y hoy, ¿verdad?, queremos hablar de una porción muy importante que queremos analizar, queremos entender. Vaya conmigo a la palabra del Señor en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 15 al 20. Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Dice la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, no por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, y te pedimos, Dios, que tú nos hables de manera especial. Háblanos, necesitamos escuchar tu voz. Y cuando escuchamos tu voz, que sea profundizada en nuestro ser. No queremos ser oidores de tu palabra, queremos ser hacedores de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar de una porción que para muchos teólogos es un himno a Cristo, creador y reconciliador. Así que el tema de la mañana de hoy es el Cristo creador y reconciliador. Cuando nosotros vemos esta palabra, hermano mío, para muchos eruditos de la Biblia señalan que Pablo, escritor de la epístola a los Colosenses, y yo les decía a ustedes que la mayoría de la iglesia, les decía el domingo pasado, que la mayoría de la iglesia de Colosa era gente esclava. Y
En estos versículos que acabamos de leer, Pablo utiliza un himno conocido por la iglesia de aquel tiempo, porque el estilo de estos versículos que leímos ahora es en forma de vocablo y contenido que difieren del texto que lo rodea. En otras palabras, estos versículos son diferentes a la composición del capítulo 1 que rodea estos versículos de 15 al 20. Los demás están en forma de escrita de una carta, de una epístola, pero fíjese que la Biblia la separa del 15 al 23 porque aparenta ser parte de un himno. Así que Pablo enfatiza en estos versículos la deidad de Cristo. Y quiero hacer hincapié en esto porque hay muchas sectas que han cogido este versículo 15 para decir que Cristo no es Dios, sino que Cristo es la primera creación de Dios. Y un versículo sacado de contexto es un mal principio, y la mayoría de las religiones falsas, sectas, utilizan versículos para fomentar su teología en un solo versículo y no en la totalidad del capítulo. Por lo tanto, tenemos que ver que el énfasis de Pablo en escribir estos versículos que acabamos de leer del 15 al 20, primero es para señalar la deidad de Cristo, como que Cristo es Dios, porque Cristo es Dios. Y que aplica el hecho de que Pablo utiliza el contexto del nombre del Señor y que nos ayuda a entender que Jesucristo es preeminente, previo a, principio de todo. Y por lo tanto nosotros como creyentes debemos de conocer la teología en que vivimos, porque hoy en día se enseñan falsas doctrinas aún dentro de la iglesia, y ustedes que son una iglesia, aleluya, madura, pues no se le puede dar leche ya, usted tiene que ya comer vianda con bacalao para poder sustentarse. Por eso el mensaje de hoy es un mensaje, ¿verdad?, donde nosotros vamos a hacer un exégesis bíblico de estos versículos. Así que no vamos a entrar a aguas llanas, sino que vamos a profundizar en estos versículos que acabamos de leer. El mensaje entonces es un mensaje ¿verdad?, de un exégesis bíblico. Y empezamos, y yo quiero que deje su Biblia abierta, porque vamos a analizar estos versículos que acabamos de leer. Y empezamos con la parte A del versículo 15. Cuando nosotros dividimos, para que me puedan ir entendiendo, A y B, decimos parte A o parte B de un texto bíblico, es porque la parte A y la parte B separada por una coma o un punto coma, ¿verdad? Cuando yo le digo parte A, es lo que está antes de la primera coma. La parte B es lo que está después de la coma. ¿Ve? O punto y coma. Son las dos formas en que se subdividen unos textos bíblicos.
Vamos a la parte A del versículo 15. Y dice, eres la imagen del Dios invisible. La palabra imagen usada por Pablo en este texto bíblico es la palabra griega eikon. Eikon, y se escribe con K. Eikon. Eikon. Y cuando hablamos de eikon, se refiere a la imagen, ¿verdad? Se refiere a la similitud de algo. Un ejemplo para que entendamos la palabra icón es que en aquel tiempo, como ahora también, las monedas, el dólar tiene un icón de un presidente. El dólar, el peso, que representa un dólar, el que representa 5, de hecho el de 2, de 5, de 10, de 20, de 100, de 500, que no lo he visto, de 1000 no lo he visto, pero dicen que existe. Tienen la imagen, el icón de un presidente. Las monedas romanas tenían el icón del emperador romano, y eso validaba la moneda. Si usted le dan un billete de $10 y no tiene el icón del presidente, usted sabe que ese dinero no sirve, porque no tiene algo importante o sustancial que tiene que llevar esa moneda, que es la imagen del presidente que se ha reconocido como parte de esa moneda. De igual la peseta. La peseta tiene que un icón. Y si no tiene el icón, usted sabe que esa moneda no sirve. Pues cuando Pablo utiliza la imagen de Dios, se está refiriendo al icón de Dios. Que también aparece esa palabra icón en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, donde dice que Cristo es la imagen, es el icón de Dios. En Hebreos capítulo 1 versículo 3 también utiliza la palabra parecida a carácter, en griego chakate, que representa de igual manera la sustancia. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de la sustancia del hombre. Estas dos palabras que se utilizan aquí, eikon y carácter, que viene siendo la palabra griega carácter, en el español carácter, representan algo real. Lo que tiene eikon y lo que tiene carácter representan algo real. En este caso, Dios. Y por lo tanto, no se aparecen a la imagen grabada prohibida de la ley Torá, que decía que a Dios no se podía representar. ¿Por qué? Porque sabemos que Yahweh, que es Dios, es invisible. El Dios Padre es invisible. El Dios mismo, representado por Jesucristo, es el icón y el carácter de Dios.
que viene siendo la imagen del Dios invisible. Por eso sus discípulos, cuando alguien le dijo, muéstranos al Padre y creeremos, él le dijo, ¿y cuánto tiempo yo llevo con ustedes? No lo pueden creer, porque Jesucristo viene siendo el carácter y el icón de Dios. Si tú ves a Jesucristo, ve a Dios. Es increíble, hermano, y útil tener un icón del Dios invisible. Para ser visible y comprensible de todos los que teníamos que conocer. Y como le dije ahorita, Cristo es el icón. Cuando Felipe le dijo, y es lo que yo le dije a ustedes, muéstranos al Padre, en Juan capítulo 14, versículo 8, Jesús le contestó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el icón y el carácter de Dios. Eso también lo vemos, hermano, en el prólogo del Evangelio de Juan, donde Juan habla de Jesús como el Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Fíjense que utiliza los mismos preceptos, contexto igual que dice Pablo a los colosenses. Ese prólogo de Juan es idéntico, es similar a lo que está hablando Pablo a los colosenses. Y dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Cuando le preguntamos, ¿verdad? En este caso, cuando vemos por qué Juan hace esto, es porque Juan llama a Jesús el Verbo, que el término utilizado en el original griego cuando escribe el apóstol Juan, utiliza la palabra logos. Esto significa que Jesús es el que comunica las verdades del reino de Dios a los hombres. Dios tuvo que hacerse hombre y por eso es que Juan dice que Jesús es el logo, es la comunicación de Dios real a los hombres, que les revela la verdad del Evangelio y le trae buenas nuevas de salvación. Por eso vemos entonces que Jesús, como dije ahorita, usa las palabras para comunicar algo de una persona a otra. Y si vemos entonces el contexto y vemos la alineación o el paralelismo que hay de conexión entre estas palabras, entendemos entonces que Cristo es el icón, la imagen, la similitud, es el carácter, es lo que refleja, aleluya, ese sentimiento de sustancia. Jesús es la imagen y es la sustancia. Y ahora, utilizando el texto que dice el prólogo de Juan, también Cristo es la comunicación de Dios. Pues tiene que ser Dios. ¿Me va entendiendo? Si es la imagen, si es la similitud y representa el carácter, que es la sustancia, lo que es la persona, lo que representa el carácter, lo que es la persona,
Y es también el logos, es la palabra, es la comunicación del Dios vivo. Entonces tenemos que concluir lógicamente que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ahora, ahí donde cae la gente al analizar este texto, cuando viene y dice en la parte 15b, y dice, eres el primogénito de toda creación. Pues entonces uno dice, pues si el primogénito no es el Dios. No, hermano, no dice eso. Cuando lo leemos en el original y analizamos el texto correctamente, utilizando lo que se llama la homilética y la euminéutica, son dos reglas utilizadas teológicamente para analizar un texto. La homilética y la euminéutica, lo que nos dice aquí es que ahora Pablo utiliza la ley judía y su práctica para decir que Jesucristo es el primogénito. Y cuando vemos ese concepto de primogénito, tenemos que entender que el primogénito recibe una posición preferencial ante los demás. Dios dijo, mío es todo primogénito. Números capítulo 3, versículo 13. Escríbalo para que crea y estudie esta semana lo que yo estoy predicando. Dios dijo, mío es todo primogénito, incluyendo al hijo nacido humano. Eso está en Éxodo 13:2. Como los machos serán de Jehová, dice en Éxodo 13:12. En Éxodo 13, del 12 al 15, dice que el primogénito de la vaca, las ovejas y las cabras debían ser sacrificados ¿a quién? A Dios. Porque eran ¿de quién? De Dios. Esto nos dice entonces, según la tradición, y fíjense que Pablo le escribe a los colosenses y le está escribiendo a una iglesia que también tiene judíos dentro de la iglesia, y le está utilizando un contexto que ellos entienden que es la primogenitura. Y el hijo primogénito, según Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, tiene que recibir doble porción de la herencia. Eso es sumamente importante que lo entendamos, ¿verdad? Ahora, gloria a Dios. ¿Qué nos está diciendo entonces este versículo? Este versículo que nos está diciendo, la parte B, es que Dios, al hacerse hombre, tanto en lo que es, como le dije ahorita, su imagen, su carácter y su palabra, Él es el primogénito de todo lo que está establecido en la raza humana. Jesús es preeminente, regidor sobre todos los regidores. Por eso el Salmo 89, 27 menciona al Hijo de Dios como el Rey de Reyes, de todos los reyes, y Señor de todos los señores. Es así que el salmista, cuando dice, yo también le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Alabado sea el Señor.
Fíjense que lo dice claro ahí en Salmo 89, 27. Vamos a leerlo. Y dice, yo también lo pondré por primogénito y el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque él es primogénito. Y aquí está hablando, hermano, Pablo hablando a los colosenses de Jesucristo hombre. Y tenemos que hacer ahí una aclaración. Jesucristo hombre está hablando del tiempo en que Jesús estuvo en la tierra. El Jesucristo es el Cristo glorificado, el Jesús glorificado. Y este término, la parte B, habla de que ese Jesús hombre, que es el primogénito o la preexistencia. Por eso, hermano, nosotros vamos a ver que en el Viejo Testamento habla del ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová viene siendo la eupofanía de Jesucristo, la representación de Cristo todavía no encarnada, pero existente. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Qué quiero decir? Que cuando usted lee el Antiguo Testamento que se le presenta al ángel de Jehová, que es el único ángel que acepta adoración, es el único ángel que la gente se postró y él no le dijo no me adoren, él permitió la adoración, es porque está hablando de esa representación de Jesucristo, todavía aún no ha sido encarnada, sino es que está hecha en forma de espíritu de ángel, pero todavía no había entrado, aleluya, a pertenecer. Ese Dios representado, en otras palabras, ese logo, esa comunicación, esa imagen, ese carácter. Es Dios, pero la Biblia dice, porque si vamos a Moisés, cuando Moisés le pide a Dios que le presente, que quiere verlo a él, Dios le dijo, no hay hombre que resista a verme y que quede vivo. ¿Por qué, hermano? Porque literalmente nosotros no tenemos la capacidad para ver algo tan inmesurable y poder resistirlo. Usted, aleluya, tiene un breaker en su casa y si su breaker recibe un cantazo mayor a lo que resiste, ¿qué le pasa al breaker de su casa que está en el panel? ¿Se qué? Se cae, se daña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese breaker recibió un cantazo eléctrico mayor a lo que puede resistir. Nosotros tenemos un breaker que si recibimos la gloria de Dios y vemos a Dios como es en realidad, no estamos capacitados y no podríamos aguantar esa fuerza. Por eso le digo, yo te voy a tapar, le digo a Moisés, yo te voy a permitir ver solamente de lejos mi espalda, pero te tengo que tapar. Porque si me ves de frente no lo vas a aguantar. Pero el hombre necesita tener una imagen. El hombre necesita tener un carácter, una palabra. Y ese Dios que se hace a través de ese Cristo, aleluya, para manifestarse al hombre, hablarle, enseñarle su gloria, salvarlo, aleluya, y que puedan alcanzar misericordia para salvación. Por eso es el primogénito. Ahora dice el versículo 16. Y aquí es bien importante para que entendamos el poder de Jesucristo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
la que hay en los cielos y la que es la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque por Él, y quiero hacer una aclaración, que aquí hay un término de, ¿verdad?, de en auto, en Él o por Él. Fueron creadas todas las cosas. En Juan 1:13, vaya conmigo, en Juan 1:13, en Juan 1 del 1 al 3, viviendo mal yo, en Juan 1 del 1 al 3, alabado sea el Señor. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya esto lo analizamos ya. Este era en el principio con Dios. Y ahora, escuche bien. Fíjense que va alineado a lo que Pablo le dice a los colosenses. Y dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vuelvo a leerlo para que le entienda bien. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora Pablo nos abunda y nos dice que en el cielo y en la tierra, lo visible e invisible, usted tiene que entender que nosotros vivimos un mundo físico al cual vemos, pero aquí mismo coexiste otro mundo que nosotros humanos no lo podemos ver, porque también aquí existe lo que es el mundo espiritual, que es lo invisible, que cohabita con nosotros. Usted está en su casa, créame que allí hay cosas que están viendo. Hay cosas buenas y hay no cosas buenas. Los que servimos a Jehová, los que servimos al Señor, dice que los ángeles acampan alrededor de nosotros. Entienda esto, hermano. Si usted le sirve a Dios, los demonios no entran a su casa, porque hay ángeles protegiendo. ¿Ok? Si usted vive con alguien que no le sirve a Dios, ahí hay una entrada, pero hay protección. ¿Me entiende? Puede haber entrada, pero hay protección. Nada lo puede tocar a usted, porque usted está protegido por los ángeles de Jehová. Nada. Y si pasara algo, Dios permite, pero Dios pone límites. Si nos vamos a Job, el diablo tenía que ir donde el Señor, donde el Dios Padre, y tenía que pedir permiso para tocar a Job. Créame que eso es igual ahora. Si el diablo lo quiere atacar a usted, no lo puede hacer si no tiene permiso.
Y si hay permiso es porque hay propósito, porque Dios cuidará de ti. Y lo que Dios está haciendo es procesarte. Lo que Dios está haciendo es cambiarte, hacerte un hombre y una mujer de Dios fuerte en Él. Y la esencia tuya saldrá. ¿Usted cree que Job, después que pasó todo el proceso, no le sirvió mejor a Dios después? Claro que sí. Conocí a Dios de lejos, pero luego, al finalizar, dice él, ahora te veo a ti, ahora te veo tu presencia, ahora reconozco tu gloria, no de lo que me contaban otros, ahora lo vivo yo porque lo viví y tengo la existencia de un Dios que es real. Alabado sea el Señor. Y si nosotros entendemos esto que lo estoy predicando, tenemos que ver que todas las cosas fueron hechas por Dios y para Dios, por Cristo. Y dice, sean tronos. Cuando hablamos de trono, está hablando en el griego tronoi. Sean dominios. Y dominio en el griego, cuando le escribe, se llama kuriotes. Sean principados. En el griego se llama archai. Sean potestades. En el griego se llama eusocia. Todo fue creado por Él y para Él. Lo mismo que dice en Juan capítulo 1, versículo 3. ¿Qué son los tronos? Cuando habla de esto, tronos, los griegos, el pueblo de Israel entendía que los tronos representan la majestad y el poder. Trono es el rango más alto dentro de la división del reino celestial. Representa la majestad de Dios. Cuidaban la majestad, cuidaban el poder de Dios. Por eso se llaman tronos. Viene de la palabra griega tronón. ¿Qué representan los dominios? Los dominios representan autoridad y poder. Tenían dominio, Dios le dio dominio sobre la tierra. Le dio lugares para ellos tener la autoridad. Eran, en otras palabras, similar a los reyes espirituales. Principados. Viene del griego archai, que representan lo antes y las cosas presentes. Son lo que tienen el presente bajo los tronos, bajo los dominios, tienen el control. Y las potestades representan la eusocia, representan la autoridad, representan la capacidad de cumplir y tomar acción. Por eso Pablo, a esos que cayeron, Pablo dice también, aleluya, en Efesios capítulo 6, versículo 10, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad. Todo. Y yo quiero que usted entienda por qué Pablo dice eso. Pablo dice eso
Y fíjense que hoy en día todavía existe esto, y es que la iglesia de Colosas comenzaron a adorar a los ángeles. Comenzaron a rendirle culto a los ángeles, a los tronos, a los arcángeles. ¿No les suena hoy que está pasando lo mismo? Por eso él dice que Él es el principio de todo eso. Cuando dice eso, está diciendo que todo eso, tronos, dominios, principales y potestades, están bajo Él, porque Él los creó. ¿Acaso, hermano, lo creado es más poderoso que el que creó? ¿La taza será más poderosa que el que hizo la taza? ¿El cuchillo será más poderoso que el que la creó y le dio forma? ¿Verdad que no? ¿Verdad que el que hizo el cuchillo puede volver a derretirlo y hacer otro tipo de instrumento? Pues Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas que no adoren a aquello que está por debajo del que deben de adorar, que deben de adorar al verdadero, al que tiene gloria, al principio de todas las cosas, al Dios de los cielos, hecho hombre, que es Cristo, porque Cristo es Dios. Eso le está diciendo Pablo. Y todas esas cosas subsisten. En el término griego es la palabra subnesteken, que es un presente perfecto y sugiere una acción ya completada. En otras palabras, Pablo está diciendo que la primacía de Cristo sobre el orden creado está, aleluya, dado, hecho. Cristo está por encima a los tronos, a las potestades, está por encima del infierno, está por encima del demonio, está por encima de Lucifer, está por encima de todas las cosas, porque Él los creó. Y si Él los creó, todo eso subsiste por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La palabra iglesia, entienda bien, porque tiene un significado que hoy en día hemos perdido. Cuando usted dice yo soy de la iglesia, entienda lo que está diciendo. Iglesia viene del término eclesia, que representa asamblea. Pablo utiliza esta palabra, que es la iglesia, en el 1:24. Alabado sea el Señor. Y esa palabra eclesia está relacionada con la palabra griega kaleo, que significa llamar. Por lo tanto, la palabra eclesia en la vida secular habla de una reunión de personas redimidas, aleluya, personas, alabado sea el Señor, que están adorando al Señor. Por eso Pablo utiliza una metáfora donde el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Pablo anota en otro lugar, en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 26, lo mismo, que hay muchos miembros, unos distinguidos y otros humildes, pero todos son importantes. Dígale una uña que no es importante. Dígale a las cejas suyas que no sirven, quítasela a ver qué pasa. Quítese las pestañas. Quítesela a ver.
Cada parte del cuerpo, lo que usted deja visible y aún aquello que usted tapa, son importantes y necesarios. Y Pablo le está diciendo a la iglesia que como cuerpo de Cristo, como asamblea que adora al Señor, todos somos necesarios y todos tenemos que estar unánimes. Oiga, hermano, eso se ha perdido. ¿Qué le está diciendo Dios? Como usted no le dice a la mano, quédate en casa que me voy para la iglesia o me voy para el shopping, ¿verdad que usted no le puede decir a la mano, quédate allá? ¿Verdad que usted no le puede decir, aleluya, al dedo quédate o a la pierna quédate? ¿Verdad que no puede? Se lo tiene que llevar para donde quiera que usted esté. ¿Cierto o falso? Y la Biblia dice que la cabeza, usted no se puede quitar la cabeza y dejarla en su casa. Y Pablo nos dice que la cabeza de la iglesia es ¿quién? ¿Quién? Cristo. Para donde quiera que nosotros estemos, Cristo está con nosotros porque Él es nuestra cabeza. Porque cuando usted dice iglesia, la iglesia es usted. El templo no es la iglesia. El templo es un lugar de reunión, es un lugar físico para reunirse, templo. Pero la iglesia es cada persona que adora a Dios. Así que, hermano, por eso la Biblia dice, nos invita que cuando nosotros lleguemos al templo, lleguemos con actitud de iglesia, que lleguemos y entendamos que es una asamblea convocada por nuestro Rey, y los domingos nosotros venimos a la iglesia, venimos a la asamblea para adorar a Dios, porque Dios merece toda gloria y toda honra. Si usted llega con otra actitud, no llegó a la iglesia. Usted llegó a una reunión social. Y hay mucha gente que va a los templos, a reuniones sociales y no a la iglesia. Porque una reunión social es cuando se reúne un grupo de personas a interactuar socialmente. Hay gente que va a eso a la iglesia, al templo, no escucha. Pero cuando usted va a la iglesia, cuando usted en la iglesia va al templo, va a adorar, va a honrar su nombre. Alabado sea el Señor. Hermano, me voy a quedar aquí, nos quedamos en el versículo 16, pero no quiero perder la oportunidad de seguir explicándola. Acuérdense, cuando hacemos exégesis bíblico, como profundizamos en la palabra, nos toma tiempo. Pero estamos estudiando. Yo prefiero estudiar más que predicar. El domingo que viene continuamos con el versículo 17 al 20. Vamos a orar. Alabado sea el Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo. Te pedimos, Dios, que tú sigas hablando en nuestras vidas. Necesitamos escuchar tu voz. Te damos gloria y honra, Padre. Bendice a aquellos que nos vean a través de las redes sociales, a tu pueblo, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.